Ya conoces a Hamas, ya conoces a Hezbollah. Hoy vamos a hablar de dos actores más que complementan el mapa, que necesitas tener en la cabeza para poder entender lo que viene. Los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes. Dos historias diferentes, dos orígenes diferentes, pero conectadas por el mismo hilo. Empecemos por Yemen. Yemen es uno de los países más pobres del mundo árabe. En el norte del país vive una comunidad llamada los Aidíes, una rama del Islam chiita que gobernó Yemen por más de 1000 años, hasta que fue desplazada del poder en 1962. Desde entonces, los aidíes fueron marginados políticamente, y cuando Arabia Saudita comenzó a financiar corrientes sunitas más conservadoras en Yemen, un grupo decidió organizarse para resistir. En los años 90 nació el movimiento Hutí. Su nombre oficial en árabe es Ansarullah, partidarios de Dios, bajo el liderazgo del religioso Hussein Badreddin al-Hutí. El grupo nació como una oposición al presidente yemení Ali Abdallah Saleh, a quien acusaban de corrupción y de estar respaldado por Arabia Saudita y Estados Unidos. Lo que empezó como un movimiento de renovación religiosa se fue convirtiendo en una fuerza política y una fuerza militar. Y aquí viene algo importante para tu contexto. Aunque muchos los presentan como milicias pro-iraníes, los hutíes son el producto de una larga historia de exclusión política, luchas religiosas internas y dinámicas tribales propias de Yemen. Irán los apoya, eso es real, pero no los creó, los encontró ya organizados. Los hutíes tienen agenda propia, nacieron de una comunidad real, de una exclusión real, de décadas de abandono. Y aunque hablan el mismo idioma que Irán, antiestadounidense, antisionista, son un actor yemení con sus propias lógicas tribales, sus propias ambiciones y su propia historia. En 2014 los hutíes tomaron la capital yemení, Sanaa. Al año siguiente, Arabia Saudita formó una coalición de países árabes e intervino militarmente para restaurar el gobierno reconocido internacionalmente. Comenzó una guerra civil que lleva más de una década, que ha causado más de 160.000 pérdidas humanas y ha desplazado a más de 4 millones de personas. Yemen se convirtió en la peor crisis humanitaria del planeta y los hutíes, pese a años de bombardeos saudíes, no solo que sobrevivieron, sino que consolidaron su control sobre el norte del país, incluyendo la capital. Después del 7 de octubre de 2023, los hutíes tomaron una decisión que sacudió al mundo. Comenzaron a disparar misiles hacia Israel y hacia los barcos que cruzaban por el Mar Rojo, afirmando que sus acciones eran solidaridad con los palestinos. Por esa zona pasa el 12% de los flujos globales, incluyendo el 30% del tráfico mundial en contenedores. Evitar el Mar Rojo implica rodear África. Eso retrasa las rutas 20 días y encarece el transporte un 60%. Estados Unidos y Reino Unido respondieron con bombardeos sobre Yemen. Los hutíes no retrocedieron. Piénsalo un momento. Un país devastado por 10 años de guerra civil, uno de los más pobres del mundo, desafiando a las principales potencias navales del mundo en el Mar Rojo. Eso es lo que hacen los hutíes, un actor que el mundo no puede ignorar. Ahora pasemos a Irak. Para entender las milicias iraquíes hay que recordar 2023, la invasión estadounidense que derrocó a Saddam Hussein. Y lo que quedó fue un Estado fracturado sin instituciones capaces de sostener el país. Ese vacío, más de una década, crecieron grupos armados chiitas con vínculos con Irán. Pero fue en 2014 cuando todo cambió. En junio de ese año, el Estado Islámico, Daesh, capturó Mosul, la segunda ciudad de Irak. El ejército iraquí colapsó ante el avance yihadista. 3 días después de la caída de Mosul, el gran ayatolá Ali al-Sistani, la máxima autoridad chiita en Irak, emitió una fatwa, un llamado religioso a la movilización. Así nacieron las Fuerzas de Movilización Popular, conocidas en árabe como Ashat al-Shabi, una organización paraguas de aproximadamente 67 organizaciones con más de 128.000 combatientes. Lucharon contra Daesh o ISIS junto al ejército iraquí. Recuperaron Mosul, recuperaron Tikrit, recuperaron Ramadi.
y ganaron una legitimidad enorme entre la población chiita. En 2016, el Parlamento iraquí aprobó una ley que les dio estatus oficial. Quedaron formalmente integrados a las fuerzas de seguridad del Estado iraquí. Pero aquí está la complejidad que hay que nombrar. Dentro de las fuerzas de movilización popular conviven grupos muy distintos. Algunos responden al gobierno iraquí, otros responden directamente a Irán. Aunque están a sueldo del gobierno iraquí, en muchos casos su lealtad hacia Teherán es más fuerte que la que tienen hacia Bagdad. Eso ha puesto a Irak en una situación extremadamente incómoda, con bases estadounidenses en su territorio y con milicias pro-iraníes dentro de sus propias fuerzas armadas. Literalmente, dos potencias rivales operando en el mismo país. ¿Por qué importa esto para la historia de Palestina? Porque Hamas, Hezbollah, los Hutis y las milicias iraquíes no son actores aislados, son piezas de un proyecto más amplio que tiene nombre y del que vamos a hablar en el siguiente video. Se llama Eje de Resistencia y es el video que lo une todo. Así que si aún no has mirado las otras partes de esta historia, te recomiendo que lo hagas ahora para que puedas conectar todo lo que viene en el siguiente video.